Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 110.800 suscriptores y creciendo. Con un tema muy particular, vamos a hablar hoy de la asunción de mando de Petro con un amigo al que le damos la bienvenida, Alejandro Armijos Ramón, que es profesor de Historia y de Teoría del Conocimiento. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Qué gusto, Patricio. Un honor acompañarte en esta entrevista, en este conversatorio Bueno, sobre todo. todo un escandalete por alguna de estas fotos, ¿no? El rey no se levanta cuando pasan la espada de Bolívar, o supuesta espada, porque esta fue robada en su momento por la FARC, a las cuales perteneció el actual presidente que acaba de asumir, ¿no es cierto? Pues, Lo que vemos que es curioso, Colombia en su momento fue capital del Virreinato de Nueva Granada, un desprendimiento del original Virreinato del Perú. Ocupaba también la capitanía de Venezuela, lo que es Panamá, parte de Ecuador. Viene la secesión de América y se parte en tres países: Ecuador, Colombia, Venezuela. A su vez, luego el Alto Perú se separa y hay una parte en disputa entre Perú y Ecuador que generó una guerra, inclusive. El Alto Perú, convertido en Bolivia, luego tuvo alguna vez otra guerra con Paraguay. Dos guerras entre Perú y Ecuador, guerras entre Bolivia, Perú y Chile. En fin, digamos que el continente, que había tenido 3 siglos de paz interna, salvo que hizo la guerra Calchaquí, algunas guerras entre indios, en realidad tuvo 3 siglos de prosperidad, cayó en un siglo XIX de guerras civiles. El siglo XX, 40 o 50 años, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia secuestraron y mataron gente, y curiosamente este miembro acaba de asumir con Francia Márquez, su vicepresidente, que por el mérito de ser mujer, feminista y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo hemos llegado de ser un imperio tan poderoso, donde se rompe la inteligencia, además de la acción británica? ¿Cómo el espíritu calvinista logra introducirse y luego empiezan a crearse ideologías donde antes existía una relación entre el ser y la realidad en América? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿qué nos pasó? Es muy buena pregunta, sobre todo porque para entender ese punto hay que entender también que la literatura, en este caso la literatura, es una herramienta muy poderosa que fue utilizada en el siglo XIX. Recordad que las élites políticas literarias, tienen que ser siempre literarias, fueron las que comenzaron, por ejemplo, a generar poemas. Recordad que es a través de es un poema que luego es puesto como símbolo patrio, la herramienta para que poco a poco, la inteligencia vaya minándose. ¿Por qué? Porque qué es lo que te hace ser inteligente? Primero, el sentido común, es decir, ubicarte donde estás. Segundo, estás utilizando la lógica. La lógica. ¿Y qué es la lógica? Es decir, no pierdes el hilo de la coherencia entre lo que yo digo y lo que es la cosa. Entonces, si de la noche a la mañana, por ejemplo, acá te sale, te salen acá, te hablo del caso de Ecuador, ya. Por ejemplo, el juramento a la bandera, el himno del juramento a la bandera te dice: por Dios juro, sagrada bandera en el aire, en el mar y en la tierra, ¿no? Un principio para los católicos es: no jurarás el santo nombre de Dios en vano. Primerito. O sea, primerito, y lo que hacen estas personas de manera, como herramienta literaria que viene haciendo, en este caso, los recursos como que es la poesía, es justamente a ir quebrando, a ir minando poco a poco, porque el gran cambio que nos ha pasado a nosotros viene desde la literatura, porque tuvieron que conquistar nuestras letras, vencernos en nuestras letras, vencernos en nuestros decires, en nuestras formas de escribir, en nuestros dichos, refranes, entre nuestras poesías, donde, por ejemplo, en la actual Nicaragua, eran viva Carlos III cuando les vencieron a los ingleses, luego estar cantando el himno inglés que es Rule Britannia, dígase en la Argentina, dígase en Ecuador, dígase en Chile, dígase en México, en cualquier parte. Pasamos
Viva, viva Fernando VII, como esa manera literaria que nos hacía fuertes a todos nosotros, hasta ahora entonando Rule Britannia, o sea, como que esos son Pero los... Nicaragua los nicaragüenses llegaron a cantar Rule Britannia. Lo que pasa es que, a ver, hay un dato curioso. Para el siglo XVIII, los ingleses los ingleses invadieron ahí, pero no lo lograron, no lo lograron. Cuando ya pasó, cuando ya vencieron todo eso, porque recordad que cuando se fragmenta el virreinato de la Nueva España, se fragmenta todo esto, se troció y ahí aparece Salvador, Guatemala. Recordad que Belice es uno de los puntos de la victoria inglesa. Belice, Belmopán, todo ese sector. Que se llamó Honduras Británica en algún momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sector, claro que cantan ahí todavía Rule Britannia. Y la cantan a viva voz. Esos no tienen vergüenza. Es una ofensa para el Caribe, porque recordemos que los ingleses que invadían, intentaron invadir Cartagena de Indias en 1741 y Nicaragua en 1760 y 1780, por ahí más Lo que pasa es que, a ver, es que es curioso porque Rule Britannia es un invento porque cuando llegan a Portobelo, donde actualmente Panamá, como no encontraron, bueno, era una ciudad que no estaba muy fortificada y aparte no había mucho, o sea, sobre todo aquí no había un ejército regular todavía, ¿no? Pero había fortificaciones. Pero en ese momento, cuando se toma Portobelo, las noticias que viajan a Londres, ahí es donde ellos supuestamente, ahí crean Rule Britannia, cuando se toma Portobelo en Panamá. Porque de ahí van a viajar para Cartagena de Indias, donde literalmente y Blas de Lezo los va a vencer. Entonces, este es uno de los puntos que, por ejemplo, son los detallitos que a veces no se nos cuenta o se nos pasa a todos nosotros cuando hablamos de estos temas. Mira, recomiendo acá el canal Yo Santiago, así se llama, Yo, Santiago, los orígenes de Rule Britannia, análisis musical. Dice, es la canción más hipócrita de la historia, porque en realidad la hacen para un triunfo que se les fue de las manos. Exactamente, es que justamente si tú analizas el contexto es que asaltaron Portobelo, porque el plan era Portobelo, Cartagena de Indias y de ahí cortar el comercio que salía tanto, cortar el comercio que también venía desde Guayaquil, pasaba también Guayaquil, toda la parte del Pacífico que iba a ir directo hacia la península, saliendo por el puerto de Cartagena. Entonces, cuando se toma Portobelo, querían bajar de nuevo a Cartagena de Indias. Esto es la guerra del asiento, que es conocida como la guerra del asiento. Entonces, estos son los datos curiosos. Ahora, y ahí viene uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo los británicos, vamos a ser honestos, los británicos manejan muy clarísimo una teoría del conocimiento muy fuerte, que es el empirismo inglés. El empirismo inglés que pone en duda total lo que es la causalidad, que en la escolástica y en todo lo que viene siendo la parte de la escolástica, que viene siendo la metafísica, tanto aristotélica, tomista, es puesta en crisis allá. Entonces, esto es lo que parece que no se ha captado muy bien o que muchos de nosotros los hispanos no lo han logrado entender, porque solo se estudia la historia de la filosofía como que apareció Marx y comenzó todo. Pero no se estudia, por ejemplo, la escolástica tomista, la escolástica hispana, Salamanca, Alcalá, pero no se pone en duda o no se estudia, por ejemplo, cuando el pensamiento cientificista comenzó a tomar fuerza dentro de Inglaterra para poner en duda la metafísica aristotélica tomista. Y por ende, comenzar a degradar el resto, porque recordad que para nosotros la filosofía no hay una contradicción entre lo que yo digo y la cosa es. No hay contradicción, no había separación entre filosofía y ciencia. Es que no había ese punto. Los ingleses lo separan y digamos, el sistema de investigación inglés
prefiere a determinados científicos y a otros los manda al destierro y termina siendo falsa ciencia y hoy estamos llegando a disparates, ¿no? Decían unos antropólogos que habían encontrado unos restos humanos que tenían 2000 años, pero no podían decir si eran de hombres o de mujeres porque no sabían cómo se percibían esas personas. Entonces ya no estás haciendo ciencia, estás haciendo un disparate. Es que ahí viene el tema. Lo que pasa es que cuando tú pones en duda la causalidad, es decir, a todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Si tú pones en duda la causalidad, pues en efecto, ¿qué es lo que te queda? Simplemente la parte psicológica de lo que tú crees, es lo que tú vas a diseñar. Y hay tratados sobre la comprensión humana de Locke, de Hume, y comienzan a hablarse de una manera grandilocuente posteriormente acá. Ya, pero posteriormente, luego de la fragmentación que sufrimos, porque ya comenzaron, por ejemplo, Quito como tal, en vez de tener a pensadores como, digamos, a los jesuitas que tiene, por ejemplo, dígase, Juan de Mariana. Tú vas allá y Claro. encuentras, por ejemplo, donde fue la Universidad de los Jesuitas aquí en Quito, acerca del Palacio de Carondelet, tú ves, en vez de verle a Juan de Mariana en los murales, como tipo cristales, tú vas a ver a John Locke, tú vas a ver a un David Hume, aquí en Quito, como que fueran los representantes de la ciencia, el avance, como que aquí no había nada. Como que Esas aquí no había... contradicciones de país dominado. Por ejemplo, los marxistas dicen, no, el indio realista empezaba con la cabeza del dominador. No, el indio realista, él era dominador ya. Pero Es comienza a que, ser dominador con Hernán Cortés cuando se libera a los aztecas. Ahora, los norteamericanos, con mayor sentido de imperio, en el Capitolio, donde tiene imágenes de varios grandes pensadores de la historia, lo tiene Alfonso el Sabio, es que, a o su ver, décimo rey. Alfonso X el Sabio, es que en efecto, lo que pasa es que los padres de los Estados Unidos eran gente medieval, eran granjeros medievales, no eran otra cosa. Por ejemplo, el mismo Benjamin Franklin hablaba español, el mismo Thomas Jefferson hablaba español. Claro. Ya, De por hecho, ejemplo, Jefferson dice, la historia de Estados Unidos se escribe en español, dice. es que estaban en español, o sea, es innegable esa parte, ¿no? Pero ahí viene el punto. Por ejemplo, mientras ellos se castellanizaban, por eso cuando uno lee, por ejemplo, el tratado sobre la federación de, si no estoy errado ahorita, para que no cometer eh, algún equivoco aquí, el tratado sobre lo que viene siendo la federación, o lo que viene siendo de Thomas Jefferson, tú vas viendo que ahí está el cabildo indiano, el cabildo hispano, el fuero juzgo. O sea, tú ya lo vas viendo ahí. ¿Por qué? Porque te está diciendo que la federación se va a regular y se va a legislar de acuerdo a sus costumbres, a su cosmovisión y cómo están ahí organizados. Y es lo que funcionaba el cabildo en nosotros. Es decir, el derecho castellano, en el fuero juzgo, o lo que era el cabildo de gentes, era justamente eso, que la gente se gobernase a sí misma en su ciudad, dependiendo a sus costumbres, usos y fueros. Entonces, eso es lo curioso. Por ejemplo, mientras ellos se castellanizaban para su constitución, acá nosotros nos estábamos jacobinizando de una manera nefasta, materialista a más no poder. Recordad que y aquí viene la cuestión de la filosofía, la lógica. Porque tú puedes hacer un lindo discurso, bellísimo, racional. Pero ahora, aquí viene el tema. ¿Eso concuerda con la realidad? Porque tú puedes crear un castillo enorme, hermosísimo, de premisas lógicas, de argumentos lógicos. Ahora, eso se puede evidenciar en la realidad, es decir, en las cosas que yo voy a hacer, en las cosas que se van a hacer. Ese es el problema ahorita. Y justo con lo que estamos topando ahorita. Porque Entonces, sí, no, termina y después te quiero mostrar alguna foto, sí. lo que pasa es que ese es uno de los temas que no nos
digamos que en las facultades de filosofía, por Dios, y lo voy a decir así, por Dios, que deberían ser lugares donde deben ser buscadores de la verdad, ya. No quieren ser agustinos, porque San Agustín era el que más hablaba de ser buscador de la verdad. Era el gran buscador, uno de los últimos filósofos romanos que siempre quería buscar la verdad. O sea, ahora, por Dios, las facultades de filosofía no son para buscar la verdad, muchas veces. No. Son solo para, no sé, para que te pongas una estrella de 5 puntas, salgas a lanzar piedras o te meta un balazo un policía, pero hasta ahí llegas. Y solo para repetir lo que, por ejemplo, te digo, la escuela de Frankfurt te dice el criticismo, ya. Entiendo que es la crítica, ya muy bien, hablamos, ya utilizamos recursos literarios, si es de primera, si se habla en primera y segunda, en tercera persona, perfecto. Pero recordad que ellos están hablando de su propia civilización, pues. Están hablando de Alemania. Están hablando del pueblo sajón, si quieres hablar, si quieres. Pero esas categorías se quieren introducir acá para explicar que, por ejemplo, es lo mismo que, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando, aquí, para los marxistas socialistas que nos pueden estar viendo, es que cuando Trotsky llegó a México, y algunos argentinos que del Partido Comunista Argentino que volaron a verlo, a entrevistarlo a él, lo que le dijo Trotsky a ellos, le dijo, a ver, antes de que comiencen la revolución, primero tienen que unir esto. Claro. Tienen que unir esto para luego que hagan una revolución industrial y luego hagan la revolución que quieren. Claro. Mira, vamos a ver algunas imágenes para ver cómo estamos en contradicción, ¿no? Todos estos movimientos que suelen ser antirreligiosos, anticristianos, dicen, acá de cercar unas camisetas que decían Iglesia y Estado, asuntos separados, pero acepta que una chamán le escupa, todo muy digno, ¿no? Para un presidente, le escupa a esta chamán. Entonces, habría que decir chamanes y Estado también asuntos separados. Es decir, están retrocediendo 500 años. Esta gente no mira al futuro. Lo que pasa es que, a ver, aquí viene uno de los temas y una de las corrientes que más nosotros estamos ahorita analizando y que estamos viviendo, que es la ola del posmodernismo. El posmodernismo lo que intenta hacer es fragmentar un gran relato, el gran relato de la historia, volverlo trocitos, pedacitos, ¿no? Y en esos pequeños relatitos chiquititos, por así decírtelo, porque no hay una gran historia, porque ya no hay esta gran historia, se generan estos pequeños relatos. Entonces, ahí es donde aparecen el indigenismo, donde aparecen hay que escuchar los pequeños relatos, que es el indigenismo, que es que la Pachamama, que hay que escuchar a los grupos LGTB, que derechos a los homosexuales, derechos a los trans, porque ya no hay una gran serie. Derechos al perro. Hasta los trans botánicos, hoy en día hay trans animales, que hoy día, no sé, se creen gatos, caballos, perros, otros se creen plantas. Así, hay un divorcio con la realidad, absolutamente. Total, es absurdo, total y absurdo. Entonces, cuando tú le ves a Petro ahí, pero aquí viene el tema, ¿quién abanderó, quién está tomando, quién tomó la batuta o la bandera de todo esto? Es el Partido Comunista, que toma el posmodernismo. Y curiosamente, se le conoce ahora como pensamiento débil. Y uno de los iniciadores del pensamiento débil es Gianni Battimo, un italiano presidente, o digámoslo así, presidente del Partido Comunista Italiano. O sea, esos datos, o sea, a ver, los hispanos acá se preocuparon por estudiar ingenierías, se preocuparon por estudiar arquitectura, se preocuparon por estudiar medicina, perfectísimo, pero se olvidaron de estudiar historia de la filosofía, por Dios, historia de la filosofía, y por historia de la filosofía entender todo el abanico que viene siendo la historia de la filosofía. Ahora, filosofía de la historia, metafísica. Es decir, un ingeniero sale graduándose de cualquier universidad. Perdón, de cualquier universidad. Tú le preguntas,
perdón un ratito, tú le preguntas, ¿cómo me puedes definir, o cómo tú me puedes definir el pensamiento racionalista o post-racionalista en el, en el comunismo, por ejemplo? Te pongo así, solo un ejemplo, ¿ya? No te vas a saber cómo contestar porque lo máximo que dicen, ¿y eso para qué sirve? O sea, te ponen como para qué sirve. Señores, lo que pasó es que eso que ahora parece que están de locos, eso se apropiaron y de este otro lado lo descuidaron de una manera que son cuántas personas que no han leído la metafísica de Aristóteles, porque el que lee metafísica de Aristóteles y de Tomás de Aquino, difícilmente te pueden engañar. Por ejemplo, a mis estudiantes, cuando yo hablo de la realidad, les digo, a ver, yo puedo decir que lo que tengo en esta mano es un zapato. Me dicen, no. Y si yo digo, entonces yo voy a decir, por mi autopercepción, esto para mí es una media. Y si tú me dices que yo estoy mal, y si tú me dices está mal, yo te digo, pero tú estás atentando contra mi derecho a expresarme. Entonces, imagínate, cualquier persona sabe, y aquí viene el tema, cuando tú omites clases como metafísica, como te estoy explicando, tú puedes decir que esta cosa puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya no hay que le sustente, porque ya no hay la realidad, ya no es la cosa, sino lo que yo creo que es la cosa. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos a nivel general. Por eso tú le ves a... ¿Cuándo fue que dejamos de ver, de pensar que debemos estudiar la filosofía de la historia y todo lo que es la filosofía para poder entender la política? A ver. Pero viene básicamente, es decir, durante la época virreinal se estudiaban estas cosas. Por Dios, los que abanderaban esto eran los jesuitas. Bueno, también los jesuitas. Estaban los dominicos, los mismos franciscanos también. Bueno, digamos que quien avanzó con fuerza esto fueron los jesuitas y los dominicos, porque la baja escolástica es reconocida también por la escuela inglesa franciscana, porque ahí es cuando comienzan a poner a decir que la metafísica ya no funciona, ya no sirve para nada, y ahora solo funciona el método científico. Ahí es uno de los más personajes que es Bacon, Roger Bacon, solo para puntualizar un tema, nada más. La profesora Angela Pellicciari, ¿no? Hace una crítica muy interesante sobre Roger Bacon. Lo italianiza, yo creo que dice Baconi, Roger Baconi. Pero, pero claro, ahí dice, son unos puntos de anclaje del desastre. Se empieza a anclar en la sociedad moderna el desastre. Digamos que entonces esto nos va llevando, porque hemos terminado, digamos, mostramos la chamán, mostramos la vicepresidente que la han elegido. Básicamente, ¿por qué? Porque adhiere a todo este tipo de ideologías. Es que en efecto, porque a ver, la vicepresidente, Francia Márquez, la vicepresidente Francia Márquez está imbuido en la ideología de género, y la ideología de género se alimenta del existencialismo francés. Se alimenta del existencialismo francés y del postestructuralismo francés. Es decir, por ejemplo, del existencialismo francés viene la célebre frase de Jean-Paul Sartre, que dice en su obra El ser y la nada, dice, el hombre no nace, se hace, que también va a ser reformulado luego por Simone de Beauvoir cuando dice, tú no naces mujer, te haces mujer. Es decir, porque él dice, y en este caso también Sartre dice, la existencia precede a la esencia. Esa es la frase, perdón. La existencia precede a la esencia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Primero tú existes, entonces, antes de existir, o sea, o mejor dicho, tú primero existes, sí, pero no tienes ya esencia de nada. Entonces tú te das un ser a partir de lo que tú quieras sentir, o sea, ya no hay nada absoluto, no hay nada fijo, no hay nada que te hace ser, por ejemplo, un niño es un niño y no una niña. Una niña es una niña y no una rosa. Una rosa es una rosa y no un árbol. Un árbol es un árbol y no un perro. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, porque de ahí viene la política.
la política, si no se entiende desde la filosofía, pues, por eso la gente dice, pero ¿cómo llegamos a este tema de locura? Y como la gente los sistemas educativos no los han preparado para esto, no tienen cómo debatirlo, porque lo máximo que se alienta es al sentimentalismo de es mi derecho, porque ahora todo es derecho. Hace un siglo Chesterton ya lo advertía, ¿no? Deberemos defender con palos que el pasto es verde en primavera. Él dice, él dice que lo que lo acercó a la fe fue no que los ateos no creyesen en lo sobrenatural, sino que ya no creían en el sentido común y la cosa lógica. Y ahí empezó a sospechar de que había un problema con el ateísmo, porque llegaba al caso, lo lógico a él no se le escapaba. Entonces, no tenía, él había nacido en una familia anglicana no practicante, entonces ni siquiera tenía, digamos, pensado alguna suerte de catecismo calvinista, nada. Pero si era un hombre, obviamente, de muy buen corazón, y la lógica le iba llevando que acá hay algo que estaba mal. Entonces él tiene una conversión al anglicanismo y luego al catolicismo lo completa, ¿no es cierto? Y se da cuenta, bueno, esto es así. Pero es que imagínate, por ejemplo, y es que aquí viene uno de los temas, verás. Y es que este es uno de los temas, por ejemplo, el mundo anglicano, ¿cómo, por ejemplo, yo aquí he hablado con gente que ahora se ha convertido al anglicanismo, no tengo ni idea cómo lograron eso acá en Quito, pero así, tal cual. Bueno, podríamos hablar por otro lado, pero así viene el tema. Cuando Enrique VIII se quiere divorciar, ¿no? Pero se supone que el trono de Pedro sigue vigente. Sigue vigente, por así digamos, o sea, sigue vigente. ¿Ya? En ese momento, y yo le pregunto a los anglicanos, a ver, la pregunta es, si Jesucristo le dejó a Pedro, tú eres la roca por donde tú eres la roca donde será la simiente de mi iglesia, pongámoslo así, ¿ya? Para no, dando citas no textuales tal cual, sino para explicar. Y yo le pregunto a los anglicanos, les digo, a ver, pero ¿y quién les dio la autoridad? ¿Qué autoridad trascendental les está dando a vosotros la autoridad espiritual, moral de hacer lo que están haciendo ahí? No tienen palabras. Solo se van hasta que, no sé, la Virgen María llegó y fundó la abadía de Westminster, dicen algunos ya. O sea, llegan a ese nivel ya. Entonces digo, ¿pero qué les pasa? O sea, ahí viene el tema cuando te digo que la lógica le atrofian y buscan de alguna manera pasar sofismas como verdades. Sí. Y ese es uno de los problemas, por eso te digo que cuando no se entiende este tema y aplicado a la política, pues imagínate, porque Aristóteles cuando creó el sistema lógico, el organón, él decía que era para que la Atenas donde él vivía no cayeran en la demagogia. Es decir, premisa tal, conclusión tal, a eso se asemeja la realidad, está diciendo la verdad, perfecto. Y no dice la verdad, la ella, si no, estás mintiendo. Y por eso cuando tú también lo mencionas que la hispanidad ha sido la que trajo la filosofía de Grecia, pues está trayendo la lógica, está trayendo el sentido común, la inteligencia, el intelecto. O sea, se viene esa con todo. unión entre el logo y el verbo que hace Europa, la magna cristiandad europea, y que España la trae, porque España es la continuidad del Sacro Imperio, ¿no? Siempre me recuerdo un amigo Raúl Ganicova y dice, acordate que es la continuidad del Sacro Imperio. Sí, por supuesto, yo siempre digo Carlos V, nunca me sale Carlos I. O sea, yo aunque a veces yo soy muy ávido lector, me encanta a mí entenderle a Bizancio, a veces yo considero que Bizancio se vino a América, porque recordad que Bizancio, a ver, imagínate, cuando Bizancio cae en 1453, Constantinopla el 29 de mayo, muchos de los sabios de Bizancio se van a Florencia, también se van a lo que viene siendo Flandes, se fueron a Flandes, y curiosamente, el primo de Carlos I de las Españas y quinto emperador, Fray Jodoco Rique, viene aquí a Quito, y él es y Carlos I le da dinero para que construya el atrio de San Francisco de Quito, que es conocido como el Escorial de los Andes.
Claro. Y él tuvo que tener maestros de Bizancio, porque porque la joya arquitectónica que tenemos acá no es de cualquier civilización, era una sociedad imperial. Entonces tú te das cuenta de ese punto. Entonces, claro, por un lado te dicen sí, el Sacro Imperio, pero yo también le veo a Bizancio, Sí. al Imperio Romano de Oriente. Cuyo Entonces, emperador decidió morir en su defensa. eso Pues es, no quiero y ser un emperador curiosamente, en exilio. pero es que, fíjate por qué te digo esto. Felipe VI, el actual rey, la mamá, que es de origen griego, dentro de su árbol genealógico está los paleólogos. Dentro de su árbol genealógico, o sea, dentro de su árbol genealógico están los paleólogos, o sea, que él también es descendiente de los emperadores de Bizancio. Entonces, ¿cómo te explicas Pero eso? Entonces, incluso porta el título de rey de Jerusalén. Es curioso. es que, como te digo, todo esto, cuando tú ya vas más allá de del por así decirlo, de, de la banalidad de la banalidad de la educación que tenemos en estos países, si tú te vas más allá dices, wow. Y ahora, y si tú quieres conectar con las casas reales sobre todo de las panacas acá de los incas, pues los incas se estuvieron a la altura con las familias, y más allá de las familias europeas, porque incluso llegaron a estar a la altura del Papa, sobre todo con los Borja, por ejemplo. Y entonces cuando el rey no se para primero ante la espada de Bolívar, pues es lógico, señores, o sea, háganme el favor, o sea, ya es por simple lógica. El tipo que arruinó dos virreinatos, acabó con la Capitanía General de Venezuela, acabó con la audiencia de Quito, porque nos pusieron que luego el Departamento del Sur, y luego Colombia, y luego Ecuador, pues es evidente, pues señores. Ahora, Francia Márquez y Petro vienen con algo fuerte, van a venir con algo fuerte. Aquí es necesario nosotros tomar en consideración, a ver, los historiadores no somos pitonisas, no adivinamos el futuro, pero sí utilizamos un recurso de la lógica, la deducción. El mismo discurso, las mismas formas que utilizó Chávez en su momento, está utilizando Petro. Las mismas formas. Va por ahí, está apareciéndose, está haciéndose, porque el mismo Chávez también que la espada de Bolívar, que por eso a Bolívar lo convirtió en Avanza, uno de los... tiene un dicho, Sí, avanza. alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Incluso solo analizar esta frasecita tiene varios errores. Por ejemplo, A ver. primero, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Primero, cuando él vivió no existía América Latina. Es más, es un término, el término como América Latina aparece para 1865. Esta es por lógica. Primero que no existía América Latina. Primerito, entonces, ¿por dónde caminó? No, entonces, alerta, alerta que camina la espada destructora de Bolívar por los españoles americanos, debería ser así. Porque imagínate, si tú revisas, y además de esto tiene que ver ya con la invasión de Napoleón III a México, para 1865, donde aparece. Y ahí hay otros autores como Michel Chavelier, como Caicedo, ahora sí Colombia. Y el primer congreso de americanistas que se dio curiosamente en París, o al mismo que escribió Civilización y Barbarie, justamente Sarmiento. estaba Sarmiento, está el mismo Sarmiento, ¿no? Entonces, cuando Bolívar está haciendo sus cosas, no existía América Latina. Ahí viene un error gravísimo primero, porque asocian que América Latina ya existía, que eso es lo que hacen los franceses. Los franceses lo que hacen es utilizar la preexistencia de civilizaciones anteriores a la llegada del mundo hispánico para desespañolizarnos y que ellos tomen la posta intelectual, moral, civil o de civilización y nosotros vernos como atrasados. Entonces, perdón,
Entonces, esto es uno de los temas que nosotros debemos tomar en consideración. Acá tenemos una discusión con unos amigos que dicen que algunos somos hispanistas y otros somos españolistas, ¿no? Y que no sé, en el fondo me parece No, o sea, los nombres, es lo mismo, o sea, podríamos llamarnos iberoamericanos, hispanoamericanos o españoles americanos. Claro. No vamos por ese lado, porque al final no estamos haciendo una pugna de partidos políticos, no tiene nada que ver con ese lado. Exactamente. Sí, No, sí. no es una... Es un tema de discusión acá en la ciudad de Yo creo que fallan en el análisis filosófico y se quedan en un análisis jurídico de la independencia, ¿no? Gente que son muy hispanistas, pero dicen, no, pero todo se justifica por un tema, por la renuncia de Bayón, la traición de Bayón, etcétera, etcétera. Y nos quedamos en un análisis jurídico y no político y filosófico, ¿no? Que es por donde va el tema, para lo cual hemos llegado a estas cosas payasescas, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que hay que entender, por ejemplo, hoy, 10 de agosto aquí en Quito, es supuestamente el grito de independencia del 10 de agosto de 1809. Hay que entender algo en ese momento. En ausencia del rey, según el derecho castellano, la soberanía recaía sobre los pueblos. Pero ojo, pero cuando volvió el rey, todo tenía que volver a su cauce natural, su cauce natural. ¿Por qué? Porque lo que más aquí imperaba eran los derechos del rey. ¿No? No el contrato social, no el contrato, no que Leviatán de Hobbes, no. Aquí eran los derechos del rey. ¿Por qué? Porque la filosofía que aquí utilizábamos para la política era la neoescolástica. Y la neoescolástica, como hemos hablado anteriormente, en una de las partes de las tesis de aquí de mismo de Quito, se decía que, por ejemplo, el que no obedece al rey está cometiendo un pecado. El que no obedece las órdenes del rey. Y otros más salían en las tesis diciendo que, por ejemplo, el rey no necesita de la aprobación del pueblo para hacer las leyes. Eso es la neoescolástica, porque ves en el orden, hay un orden específico y en ese orden tú tienes libertad. Ahora, en el sistema en el que vivimos, constitucional, que puedes cambiar la constitución cuantas veces te dé la gana. Ecuador ya va 20, no sé, ya va 20 Ecuador ya. Y nosotros tenemos el 53 reformada del 61 del siglo XIX y luego la del 49, que esa sí era un volver un poco a la tradición, la que hace Perón, cuyo autor ha sido prácticamente olvidado. Y luego tenemos la del 92, ya con Menem, que se vuelve absolutamente, ya entra en el plano del indigenismo y ya abre las puertas a la pérdida de soberanía en muchos aspectos. Mete los tratados internacionales dentro de la Constitución y se viola doblemente la Constitución, porque por ejemplo, por los tratados internacionales no deberíamos tener aborto y por nuestra Constitución, que reconoce el derecho a la vida, tampoco, y dos veces se viola. Pero te viola la Constitución y dice, bueno, señora, acá se acabó. Si acá hubiese un factor de poder social, tendría que hacer una restauración, ir por el poder y sacar a toda esta gente, porque ya son todos violadores de la Constitución. Es que imagínate, es que lo que pasa es que otro aspecto del mundo hispánico que nosotros nos caracterizaba era la situación del caballero. El libro de Orden de la Caballería de Ramón Llull, que es escrito justo en la Edad Medieval. Sí. Estamos por el año 1200, imagínate. Magnífico. Primero, es uno de los libros que aún no se queda, por eso todavía mantenemos el dicho de ser un caballero. Pero ser un caballero es que tú te entregabas a Dios, hacías una misa, te entregabas a Dios a través de una misa, donde todos habían testigos, donde tú ya eras un caballero y donde tu palabra era tu lealtad. Mientras que hoy en día, ¿qué presidente, por más que ofrezca, va a cumplir lo que va a cumplir lo que está ofreciendo? No, de hecho no lo hace. No, ninguno, por Dios, ninguno. Una pregunta, vos me dijiste algo, el rey no está obligado, digamos, a considerar la voluntad del pueblo. Sí, eso sí lo consideraban siempre. No, te digo que esa era una de las tesis que aquí se manejaba en Quito en el siglo XVIII, cuando en una de las tesis se hablaba sobre, por ejemplo, que de la visión neoescolástica en la política, que se decía aquí
que incluso el rey no necesitaba de la aprobación del pueblo para hacer sus leyes. Era la visión más, digámoslo así, no voy a decir extrema, sino de la visión más conservadora de la neoscolástica sobre la función y la personificación del rey. Claro, pues nosotros creemos en el origen divino del poder que le cabe a cualquiera, a un rey, a un presidente, hasta a un jefe comunista. El origen del poder es divino. Por lo tanto, el gobernante debe gobernar bien y hacer lo que es justo. Bueno, y el pero rey, en la medida que gobierne justamente, es rey. No creemos en el derecho divino de los reyes, que sí, ese es el absolutismo protestante, que es un horror, porque ya ahí avasallan todos los derechos de la gente, ¿no es cierto? Es que aquí viene uno de los puntos, ¿no? A ver, es que lo que pasa es que el rey era un peso y había un contrapeso. Pero, por ejemplo, Mao Tenía muchos Zedong contrapesos. tenía un montón de cosas, o sea, no era una situación absolutista que como nos han querido vender, eso tampoco así funcionó. No, pero por ejemplo, Mao Zedong decía que él quería emular a los antiguos emperadores, ¿no? Mao Zedong, ¿no? Y si no estoy errado, se acostaba con niñas de 15, 13, 14 años, porque así decía que él iba a vivir mucho más. Qué divino el tipo, o sea, como que, a ver, aquí tenemos algún problema mental. Tenemos algún problema mental. Algo no cuadra aquí, señores, por Dios. Entonces. Y anda a discutirle a Mao que ese sí era un absolutista. No, tú háblale a Mao o a cualquier seguidor de Mao sobre el hambruna que él provocó. No, te cortan la cabeza. Chao. Y eso sí es absolutismo. O sea, no igual con cualquier cosa, ¿no? Entonces, como te digo, mi querido Patricio, es como no se ha entendido cómo funciona filosóficamente los sistemas. Y cómo o sea, por ejemplo, a Chávez, ¿qué le pasó a Chávez? A Chávez se le fue su columna vertebral, que era la filosofía del socialismo del siglo XXI, al chavismo. Como ya la gente ya no le cree, hicieron del chavismo una religión. Claro. Y hicieron una religión, por Dios. Chávez nuestro, que estás en el cielo, lo que es la oración del delegado. Ahora, y aquí viene uno de los puntos, por eso digo, bueno, son ciertos paralelismos, porque cuando llegó Maduro al poder decían, no, él va a hacer grandes cosas, no, él va a hacer grandes cosas. Bueno, grandes cosas, lo que hizo con todo ese país, los llevó a la miseria, peor, nunca, o sea, no sé, como te digo, lo que a mí más me aterra aquí, ya en la parte espiritual, Chávez le hizo cabalgar a Bolívar, lo hizo cabalgar. Petro le puede hacer cabalgar a Bolívar también, haciéndose con esos ya que ahora la espada. ¿Con qué saldrá ahorita? No se sabe, pero voy intuyendo que algo va por ahí. Y eso no va a terminar bien. Eso nunca, jamás va a terminar bien. O sea que hay que pensando, yo hace un tiempo hice un trabajo sobre la Atena de Pericles, con motivo de que De Pericles, Cristina decía que ¿ya? amaba a Pericles, ¿no? Creo que la diferencia entre Pericles y ella es como entre Miss Universo y Eve de Bonafini, o yo que soy hombre, una cosa así. Ya, dale. Y yo me acordaba que, claro, en aquella Grecia, donde, como decís, Aristóteles estaba preocupado por que no se cayese en demagogia, se razonaban las cosas y de hecho vos ves, por ejemplo, temas como el aborto. Me explicaba un experto en derecho canónico, ya en las decretales de los primeros tiempos de la iglesia se razona y se plantea que eso está mal. Entonces la opinión está siempre por sabios. A ver, Y durante el Imperio Español, ¿qué opinaban? Bueno, a ver, ¿qué vamos a opinar de tal tema? Bueno, tiene que haber juristas, podía haber teólogos, lo, eventualmente tal vez médicos, pero nunca que la opinión médica te diría que hasta es la menor porque va de sentido común, que es una vida, ¿no? ya. Eh, Lo que pasa es que para y, la y hoy, escolástica, es que lo que pasa es que para la escolástica en ese momento, y esto es lo fundamental, por ejemplo, si tú querías ser incluso abogado, llamémosle así, tú tienes que estudiar derecho canónico, derecho civil, haber estudiado filosofía,
haber hablado, aprender a haber aprendido griego, latín. Por ejemplo, si tú tomas la Ratio Studiorum de los jesuitas, o sea, de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, de San Sí. Ignacio, antes de, porque no me voy a meter actualmente con lo que están pensando muchos jesuitas. Los respeto mucho, los tengo mucho cariño, algunos he conversado y son... Hoy han No, cambiado un poco bastante. un poco bastante, por no decir bastantísimo, pero un poco bastante, ¿ya? Pero tú ves que para estudiar teología, solo te pongo el caso, para estudiar teología tenías que saber griego, tenías que saber griego, tenías que saber arameo, tenías que saber hebreo, incluso se pedía profesores de lenguas caldeas, de lenguas del oriente. O sea, solo para entender ese tema, solo para estudiar teología. Ahora, para estudiar derecho, igual, tenías que estudiar el derecho canónico. Y para estudiar derecho canónico, filosofía, lenguas. Entonces, no eran cualquier persona que se paraba ahí y hablaba cualquier cosa. Por eso Tenía que yo creo ser... que ninguno de los legisladores que tenemos en el occidente de hoy pasaría un examen de ingreso para, por ejemplo, un consejero de Felipe II o para el Senado romano o el griego. Pero ni siquiera para lavar los pisos de los galeones pasarían algunos ahorita. Ni siquiera para hacer un nudo en un barco pasarían. O sea, ni siquiera para que Nuestro vayan a gobernador lavar. de la provincia de Buenos Aires dijo, no nos va a venir España a enseñarnos a hablar español. Yo presumo que España no debe estar capacitada para enseñarnos japonés, por ejemplo, pero parece. Además, el español, vos sabés muy bien, Alejandro, porque vos sos ecuatoriano, o sea, sos americano como yo, que el español se convirtió en lengua oficial con las repúblicas. Con la corona no eran lenguas oficiales, era la lengua franca, pero, o sea, de hecho, Pero sí. es que las repúblicas fueron malas, muy malas en ese sentido, súper malas. ¿Por qué? Porque cuando tú dices eso, se volvió tan mala la situación, porque el que solo sabía leer y escribir en español era considerado ciudadano. Por Claro. ejemplo, en el Ecuador, la Constitución de 1830 te dice que quienes podían ser, en el apartado de quienes podían ser ciudadanos, ¿ya? Con goce de derechos, te dice el que sabe leer y escribir. La mayoría del mundo indígena no hablaba español, no sabía ni escribir en español, hablaba sus lenguas y vivían Vos sabés que bien. todavía hoy en Honduras y en Guatemala hay pueblos que manejan lenguas indígenas que no hablan español, como que no lo aprendieron nunca. Eso Y me ha ahora, sorprendido. y ahora imagínate, lo que es que a ver, es que Centroamérica es un caso súper especial. Primero porque todo el siglo XIX entraron en guerras civiles y brutales, brutales. Y el No siglo se XX diga, se... en el siglo XX más todavía. Ahora imagínate, y más en el siglo XX también que se metió la teología de la liberación con los principios y las bases de Bartolomé de las Casas, que nadie, salvo ya algunos, salvo por ejemplo, te pongo el libro de Malvi, La leyenda negra en en la dinastía de los Tudor, por ejemplo. William Malvi ya por lo menos ya lo pone en duda que todas las denuncias de Bartolomé de las Casas no podía como comprobarlas. O sea, tanto de lo que habló, no había como comprobarlo. Pero era un sacerdote que, como diría el mismo este, este venezolano, bueno, yo que venezolano, sino el Miranda, bochinche. Lo que hacía el tipo era hacer bochinchero, hacía bochinche, mucho escándalo. Y entonces en la corte, por lo menos, bueno, ¿qué quiere? Ya, hagámosle caso, ¿qué quiere? Ya, hagámosle caso. Pero todas las denuncias que él decía, que pasaba, que por lo general no se podían comprobar porque no había pruebas. O sea, por ende, si tú lo que hablas tienes que tener pruebas. Además Básicamente. daba datos imposibles incluso. Es que es imposible de comprobar. O sea, por lógica, por eso te digo, mi querido Patricio, lógica, por Dios, es solo lógica. A ver, uno más uno es dos, no, uno más uno no es 50. Porque aquí parece que ahora uno más uno es 50. No, uno más uno es dos, punto. No hay por qué irse por las ramas. Entonces, en ese punto, lo que le pasa a Centroamérica, o lo que le sucede a Centroamérica,
es que también las oligarquías de ese sector, pues obviamente dejaron a todos los pueblos que tú me dices, sí, en efecto, se conoce que no hablan el español, pero viven en la más absoluta miseria. Ya no pobreza, miseria, que todavía Y eso es producto manejan, de las repúblicas, ¿eh? No le y, pueden echar la culpa a y esto ya España. no, Hace 2 siglos exacto. que se fue España, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, ahí sí yo a veces concuerdo mucho con María Elvira Roca Barea, me parece una de las escritoras fantásticas, he leído casi todos sus libros. Cuando ella dice, por ejemplo, lo que pasa es que España como España, a ver, lo que pasa es que cuando se fragmenta el imperio, bueno, es que nunca hubo una denominación como imperio. Cuando dice que se fragmenta la monarquía, España, la península se quedó con el nombre. Y cuando se queda con el nombre, se queda con toda la historia que no sabe cómo manejarla. Por ejemplo, si yo te digo, hay documentos de la audiencia de Quito allá. Entonces, es decir, que si hay documentos de la audiencia de Quito allá, significa que acá también esto es España. Y si me voy a las Filipinas, eso también es España. Entonces, por ejemplo. Entonces, el tema es que nos obligaron a dejar de ser españoles. Y a los indígenas les obligaron a dejar de ser también españoles. Y por eso, filosóficamente hablando, cuando comenzamos esta conversación, esta tertulia, es que la literatura, como la literatura fue una arma política en contra de nosotros, en todos los aspectos, porque nos comenzaron a vaciar de identidad y nos vaciaron y luego nos querían meter a la fuerza de manera ilógica y de muchas maneras irracional identidades que hasta el día de hoy, por ejemplo, voy, a ver, le pregunto digamos, el otro día que hablaba con un estudiante, le digo, bueno, ¿y cuál es la identidad que tiene el ecuatoriano? Beber cerveza, beber cerveza. Cuando juega la actriz y gana, qué bien que juega, pierden, estos no valen para nada. Y lastimosamente la guerra que tuvimos contra el Perú, que no tampoco se ha entendido bien, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos, por cómo la literatura ha sido la herramienta política y sobre todo, y aquí quiero ser muy claro, cómo la poesía ha sido utilizada como arma política contra nosotros mismos. Ah, sí, interesante. Si recordás algún ejemplo, fantástico. Creo que dijiste uno al comienzo. ¿Verdad? Que, por ejemplo, indignados los hijos del yugo que impuso la América audacia de esta injusta y horrenda desgracia, es la primera estrofa del himno nacional del Ecuador. Y cuando te dice, y la segunda estrofa, es un poema de 6 estrofas que se canta solo la segunda estrofa, pero ahí te dice, la culpable es de España. Pero a ver, señores, ¿qué les pasa? Sí, sí. Si analizamos los himnos, que recuerden, es un poema cantado. Un himno es un poema cantado. El himno argentino original completo también dice barbaridades. Y Ya, en realidad ningún pueblo rechaza en sus himnos su pasado. Es decir, fíjate, el himno soviético, que ahora se ha modificado, el himno de Rusia es el himno soviético, le cambiaron algunas partes, pero en realidad no es que nace de golpe, no es que nace con Lenin, apelan al pasado de Rusia. O lo curioso, perdóname, lo más curioso es el himno de Holanda, porque los Países Bajos formaban parte de España, y en un de momento España, del himno le hacen un homenaje al rey de España. El himno de imagínate, Holanda, hoy que canta, Holanda. la que debe cantar Máxima, nuestra vecina argentina, junto con Guillermo, un gran cariño para Máxima Sorrieta, gente fantástica, estamos muy orgullosos de tener una reina, pero que le cantan a España. Y cuando los niños Imaginaros. esperan en Navidad que llegue Sinterklaas viene en un barco que supuestamente zarpó de Alicante, lo deben hacer zarpar de un puertito de ahí, y llega un barco que dice, acá llega Sinterklaas, que viene desde Alicante, obviamente que es De Alicante. imaginario. Y cuando un chico se porta mal, dice, si te portas mal, llamo al duque de Alba. Es decir, Holanda, que habla un idioma muy distinto al español, pero no rompe con esa raíz española. Que, no, Oh, es decir,
Ahora, Así es, además están diciendo, bueno, muchachos, flejemos con la leyenda negra que la fabricamos nosotros, porque llega el caso, ahora somos todos europeos, en fin, hay que hacer ahora, algo. ahora imagínate, mira, imagínate, verás, te pongo otro ejemplo. A ver, tú lees el himno del Ecuador y todos los que nos escuchan de Hispanoamérica, de la España americana fragmentada, que roguemos a Dios y que nos ayude, nos apoye, nos bendiga, que algún momento nos volvamos a unir en una confederación de pueblos, una mancomunidad de pueblos hispanoamericanos. Vean en sus himnos, en sus poemas cantados de sus países, cuánto odio tienen a esos mismos, porque no, a ver, España como España tiene sus problemas y sus cosas allá. Les tengo mucho cariño, hablo con varios españoles, incluso mando artículos allá, maravilloso, fantástico. Pero el problema no es odiar a España, el problema es que nos odiamos a nosotros mismos. Claro. Por ejemplo, cuando acá se quiere odiar a Sebastián de Benalcázar, y cuando lo derrumban la estatua de Sebastián de Benalcázar en Cali, por Dios. Entonces, cuando derrumban la estatua de Sebastián de Benalcázar, no están odiando al Estado español, pues no tiene nada que ver, porque el Estado español no existía en ese momento. Están odiándose a ellos mismos. Y acá se están odiando a sí mismos, porque queramos o no, Sebastián de Benalcázar tuvo hijos aquí, porque, por ejemplo, es de apellido Moyano, y tuve estudiantes hace 3 años atrás de apellido Moyano, es decir, casi 4 siglos, 5 siglos después, todavía existen los Moyano aquí. O sea, dejó descendientes. Es que el padre de muchos quiteños y quitenses es Sebastián de Benalcázar. Aproximadamente 1 millón, 2 millones de descendientes tiene todavía aquí. Entonces te das cuenta que si hay tantos descendientes, es un disparate que se insulten a sí mismos, ¿no es cierto? Es que ese es insultarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando te hablo de ese tema de que cuando dicen, no, es que el Estado español, a ver, paren ya con eso, o sea, ya no tiene sentido, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que te iba a comentar, por ejemplo, el himno a la ciudad de Quito, por ejemplo. O sea, ahí te dice, por ejemplo, te dicen, porque Atahualpa te hizo grande y también porque España te amó. Le dicen a Quito. Y no es por nada, porque en la Catedral Primada de Quito, en la Catedral Metropolitana, está la imagen de Su Majestad Carlos I de las Españas y V del Sacro Imperio con el águila bicéfala ahí. O sea, incluso en el himno de Quito dice, porque España, porque te hizo Atahualpa, eres grande, y porque también España te amó, porque si no estoy errado, el cuerpo de Atahualpa está enterrado en el atrio de San Francisco, atrio construido, el Escorial de los Andes, construido por el primo de Carlos I, claro, Carlos V, Fray Jodocorrique, que está ahí. O sea, en la tumba de uno de los emperadores incas está aquí en Quito. O sea, Quito digamos que por así decirlo, es una de las ciudades que tiene a un emperador enterrado aquí. Cosa curiosa. Así es. Pero ahí es lo que te digo. Ahí sí. Tú ves en esta poesía, porque te hizo Atahualpa eres grande y porque España te amó. Pero en los otros himnos de las repúblicas, al estilo francés jacobina, España es la mala, que los indignos hijos del yugo. Perdóname, el himno de Chuquisaca y creo que el de Chiloé sí también reivindican España. No, pero es que Chuquisacas es otro. A ver, si la bandera de esos es la cruz de Borgoña, la cruz que nosotros tenemos aquí, claro. es el símbolo de esos. Y Chiloé también. Claro. O sea, los vecinos de Chiloé, los chilotes, usan también la cruz de Borgoña, por lo menos en forma personal, es bastante común. ¿No es cierto? Es que esos no se han olvidado de dónde son. Acá me recuerda la frase del himno de Holanda, que es al rey señor de España rendí yo siempre honor. Así es. Quiero agradecer a Jackie y a Verónica que nos han apoyado hoy en
en el canal, nos viene muy bien porque de esta manera podemos seguir trabajando, así que a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros, pueden hacerlo acá en el Superchat, debajo hay un corazoncito que también pueden hacerlo, y si no, bueno, se comunican con comunidadhispanista.com, info@comunidadhispanista.com, y de ahí pueden hacer también un envío vía PayPal, Patreon y Western Union y todas esas cosas. Quería recordarte también que estamos, vos sabés que el curso de historia que hicimos, queremos arrancar en España, pero después dice, no, no van a tener alumnos, ¿quién se va a interesar en esta época? Y lo lanzamos y tuvimos 70 de un saque, y ahora hay 50 más que quieren hacerlo, bueno, así que están disponible el curso, se comunican a comunidadhispanista.com, nos mandan un correo, os ponemos a poner acá el correo directamente, y de esa manera pueden acceder tranquilamente al curso, cumpliendo con los requisitos. Mira, para despedirnos yo quería mostrarte algunas cosas, ¿no? Dime. De aquella Grecia tan clara, de aquella Roma que en el siglo II tenía las termas de Caracalla con agua fría, tibia, caliente, ¿no es cierto? Qué Mientras acá en el bárbaro. siglo XVI los aztecas se comían a los chicos crudos, pero hay que defenderse. Vos sabés que tengo una amiga mía que es descendiente de noruego, ¿no? Y me dice, pero Patricio, vos tenés que defender las costumbres ajenas. Vos sabés que yo le dije, vos sabés que yo creo que debo tener un gen ahí azteca y ando con ganas de morderte. Si te pongo mayonesa en el brazo y te empiezo a morder, vos me vas a decir, no, voy a respetar, mientras gritar de dolor, pero te vas a aguantar porque tenés que respetar mi costumbre Desde que ajena, me vas respeto, a cagar un claro. zapato. Ah, Entonces, es un sinsentido. hay Sí, momentos sí, que sí, tiene sí. que aparecer la realidad. Entonces yo te decía, bueno, vemos esta ridiculez, llegar al paganismo más berreta, además, digamos, es como medio retrasado. Y esto ha provocado, mirá el entusiasmo, por ejemplo, de nuestro presidente. El presidente argentino se durmió, se echó una No, siestecita eh, ahí eh, directamente, ¿viste? Como diciendo, no me o- moleste, llámeme cuando todo esto termine. El oye, sí, entusiasta era oye, Boric, oye, que no, no, está pero él, fíjate algo, ¿cómo? fíjate en la imagen anterior, ponle la imagen anterior. Sí, Ponle la imagen anterior. Fíjate que al lado está Guillermo Lazo, el presidente del Ecuador. Mírale la cara que tiene. Así como, ¿y qué les pasa? Así como, porque justo al lado está Guillermo Lazo, que es el presidente del Ecuador. sí. Atrás hay otro que está viendo el teléfono. Está en Sí. otro, que no sé quién es ese, qué jefe de gobierno es, pero está en otro tema, ¿no es cierto? Y después, acá ves esta pareja muy peculiar, el croata y ella griega de Chile, sin ¿Ya? corbata, ¿viste? Porque esto voy a cambiar el país, y es la gran revolución porque no me pongo corbata, ¿no? Como el presidente Sánchez que dice que ahora Ah, sin corbata él colabora con combatir el calentamiento global. Él sí está muy contento y opina de Bolívar. Escuchame, sos hijo de croata, ¿qué tenés que ver nosotros con este? Podrás opinar sobre el rey Petar I, que en 1920 se convierte en rey de Croacia y Serbia, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y la griega menos. Y hemos derivado en este tipo de ceremonias, ¿no? Fíjate la cantidad de banderas, de vaya a saber qué color, es a la derecha de muchos multicolor que parece una bandera de alguna tribu, tal vez africana, no sé qué es, pero no parece tener nada que ver con nuestra tradición. Y sin embargo, Petro, ex guerrillero, muy contento con todos estos indios, con todos estos adornos, que posiblemente ni siquiera sean algo de uso cotidiano, ¿no es cierto? Ni muy auténtico, me parece, ¿no? ujú. Sí. Lo que pasa es que, como te digo, mi estimado Patricio, a ver, lo que pasa es que se está exacerbando demasiado. Vamos a ser muy claros. Cuando dejamos de ser españoles nosotros aquí en América, se borró de un plumazo todos los 3 siglos de que los indígenas fueron leales al rey, de que los indígenas no estarían haciendo eso, por un lado, por ese lado no estarían haciendo eso, porque lo que haría un indígena es una misa, estaría haciendo una misa en agradecimiento, ¿sí? Estaría haciendo eso, primerito eso.
Pero como las repúblicas borraron de un plumazo todo eso, aquí sí, liberales, las repúblicas liberales, los socialdemócratas, y luego que eso fue el punto, el caldo de cultivo para que ingresara el socialismo, el comunismo y todo lo que ahora estamos viendo, que estamos medio plagados por ahí, ¿no? Por ejemplo, como ya borras esto de un plumazo, entonces dejas un hueco ahí. Entonces, como los liberales te dicen que no, España fue la mala, todo eso, entonces llegas a ese punto, llegas a un proceso de degeneración o digamos de involución. Entonces, obviamente, entonces vamos a matar de nuevo niños, vamos a comerlos. Entonces, y como te aseguro que ninguno de esos habla con Dios, no sé cómo estarían hablando con Dios, o no sé si, porque antiguamente lo que hacían era, comían algunas hierbas alucinógenas, porque no existía otra cosa más, y así decía que veían a sus dioses. No sé si ahorita estarán haciendo eso, pero como yo te digo, mi querido Patricio, a mí lo que me está asustando es que Petro esté queriendo hacer lo mismo que Chávez, en el sentido de hacerle cabalgar a Bolívar de nuevo en Colombia. Eso no va a terminar bien. Así me digan lo que digan aquí ahorita y puedan decir, eso no va a terminar bien. Sino, ¿cómo tú puedes alabar a quien destruyó el virreinato de la Nueva Granada? Inventó un país que no aguantó y que, curiosamente, ese país todavía se sigue matando y el mismo Bolívar lo reconoce en la carta del 9 de noviembre de 1830, cuando dice que todas las furias infernales se desataron sobre este país, le dice, o sea, sobre Colombia. Pero tienen que sacar la espada para que otra vez se desate de nuevo las furias infernales, ¿eh? No sé. Dios me Algo ampare. así, para eso vamos. Me parece que, bueno, vamos con las últimas fotos y ya nos despedimos. Ahí pasa el sable, por supuesto, el rey con mucho criterio. Además es curioso, el rey puede opinar de esto, porque Bolívar en el fondo mató un montón de españoles que estaban en el hospital, y además eran tan españoles unos como otros, es decir, ¿te imaginas que ahí deben haber muerto también opositores políticos? Alguien al quien no tenía, viste, un soldado dijo, a este le debo plata, vamos y lo mato, porque claro, pasan esas cosas en esa anarquía, sin ningún Te tipo de doy un ley. dato, te doy un Y dato. para que cierre un poco, ¿no? Entonces el rey, coherente. Boric, otro incoherente, pues el croata convertido en presidente de Chile, ¿no es cierto? Acá vemos esta necesidad de Petro, porque esta espada fue robada por los movimientos guerrillosos a los cuales él participaba, Claro, el con dos E9, el soldados que 916. parecen colorados ingleses, ¿no es cierto? El uniforme, Sí, tengo entendido que es una copia de del uniforme de las fuerzas británicas que vino acá. El rey, por supuesto, estuvo educadito, después lo saludó y a Petro, en el fondo, le habría encantado que el rey lo haya saludado. Y por supuesto, acá todos a cara de perro, ¿no es cierto? Dice el chileno, el griego, perdón, el croata chileno y la greco-chilena a cara de nada. Nuestro presidente medio dormido. El de Ecuador un poco más atento y el rey mirando como corresponde a donde deberían estar mirando. Así que me da la impresión de que si no nos cuidamos terminamos con esta imagen. Me parece que esto es que parece... va a pasar eso, es que va a pasar eso, va a pasar eso. Mira, como yo te digo, no somos pitonizos nosotros o pitonizas los historiadores, pero podemos ser muy deductivos. Y los mismos pasos que van a seguir, que va a seguir Petro, va a terminar siendo como mismo Maduro. Pero ahora, ¿cómo va a reaccionar la sociedad colombiana, el ejército colombiano? Es otro tema. Eso A ver, ya es otro tema. Porque recordad que, queramos o no, los Estados Unidos tiene ¿cuántas bases? Creo que sí, no son 8 bases militares en Colombia. No sé si puedan sacarles tan fácilmente, por un lado. Por otro lado, no sé cómo reaccionará la población conservadora de Colombia, porque para que llegara Petro es porque hubo un desgaste de las élites políticas, de las oligarquías colombianas, para que llegara Petro. Lo mismo que pasó con Chávez, con el punto fijismo y las posteriores inflaciones que les vinieron, todo lo que le vino a Venezuela,
Ahí es cuando intentó matarle a este presidente, a un Chávez, le intentó dar un golpe de estado a Carlos Andrés Pérez, y luego llegó a ser presidente de Venezuela. Es el mismo desgaste de las mismas oligarquías. Es el mismo desgaste. Y yo solo te quería dar un dato más que yo sé que les va a llamar la atención a algunos de aquí. Por ejemplo, tú sí sabes quién es Manuela Sáenz, ¿no es cierto? O en este caso, cuando saben decir que es la libertadora del Libertador. Manuelita Sí, le dicen, ¿no es cierto? sí, Ya. sí. Cuando Bolívar, y esto es lo curioso, no es lo chistoso. Digo chistoso porque no es nada gracioso lo que hizo este personaje. El papá de Manuela Sáenz era peninsular. Cuando él eh, hace el decreto a muerte, el papá de Manuela Sáenz tiene que salir volando de acá de Quito. o sea, y luego con la hija va y se acuesta. Algo, tú dices, a ver, ¿y de dónde salió? ¿debajo de qué piedra lo sacaron? Y para que sepan que no todos los Sáenz fueron malos, la media hermana de Manuela Sáenz, doña Josefa Sáenz del Campo, era fiel, realista, en este caso, fiel defensora de los derechos del rey. Es decir, hubo una Manuela Sáenz que se acostaba con el que intentó matar a su papá, y está la media hermana, doña Josefa Sáenz del Campo, que fue media hermana de Manuela Sáenz, pero a su vez fue leal al rey. O sea, para que Además, en aquella época, el ser amante significaba realmente, era una persona que tenía una moral muy ligera. Podía hacer eso, podía ser, porque era una persona que había, digamos, violado un límite moral y por lo tanto podía hacer cualquier cosa. Recordemos que la hermana de Bolívar también se va y dice, mi hermano, este es un loco asesino. Y hay varios parientes de estos revolucionarios que siempre están diciendo, pero este está totalmente loco, este es el loco de la familia, es el tipo que está haciendo el desastre y que nos va a llevar al cadalso como pueblo, ¿no es cierto? Para mí que Discúlpame. Bolívar sufría de esquizofrenia. El tipo sufrió de Sí. esquizofrenia. Tiene todas las características, yo creo que un psiquiatra puede hacer todo ese tipo de análisis. Agradezco a Francisco Antonio López Rebelles, que se ha convertido en miembro del canal y eso nos ayuda muchísimo también a seguir con nuestro trabajo. Acá dice, muchísimas gracias Francisco Antonio. A todos los que quieran sumarse, por supuesto, pueden unirse al canal y nos viene muy bien. Bolívar dice, yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. 1, la América es ingobernable para nosotros. Por eso te hubieras quedado tranquilo. 2, que sirve una revolución ahora en el mar. Y después, bueno, termina diciendo que... la número 3 es la más compleja, porque dice que lo único que se puede hacer en América es emigrar. Del tercer punto, porque ese es tomado de la carta del 9 cuando él escribe a Flores, a Juan José Flores, él escribe esa carta del 9 de noviembre de 1830, un mes antes de morirse, porque él se va a morir para 17 de diciembre de 1830. Pero justamente ahí es cuando él dice, y él mismo en esa misma carta, ahí es cuando él dice que parece que todas las furias infernales se desataron en ese país, en esa misma carta. Y curiosamente, y aquí viene el tema, esa carta le pide a Juan José Flores que la destruya. Esa carta que te acabo de mencionar, donde acabas de citar esos puntos, Bolívar le pide a Juan José Flores que la destruya, porque dice que sus enemigos la pueden utilizar de manera negativa. O sea, pongo de manera negativa para no explicar. Porque él mismo le pide que destruya esa carta. Creo que Juan José Flores, creo que ya le entró la pena, la vergüenza, porque él quiso, nacido en Puerto Cabello, que se convirtió en el primer presidente del Ecuador, uno de sus planes fue volver a la monarquía. Entonces, ¿para qué hicieron la guerra, por Dios? O sea, no tiene Recordemos sentido. que, perdóname, vos que estás más cerca de Perú, el primer presidente de Perú se pasó a bando realista porque dijo, no, está todo mal. Claro. De hecho, los dos primeros presidentes que anduvieron en una situación ahí de que se dieron cuenta del error. Y los últimos granaderos de San Martín, en 1824, se pasaron al ejército realista porque decían que esto era una revolución y que no se iba a parar, que era un desastre, ¿no es cierto? Bueno, y no se equivocaron, ¿no? Y además, imagínate,
Y no se Después hay otra equivocaron. frase, perdóname, las cartas de acá me dicen, me recuerdan de Bolívar a Maxwell Hislop en solicitud de ayuda económica y termina ofreciéndole a los ingleses Nicaragua, Panamá, la mina del Perú, Ujú. digamos, rentas que había, etcétera, etcétera. Pues lo único que nos queda a nosotros es acudir a pedir ayuda a Inglaterra. Pero antes no se había necesitado eso. Él odia a los indios, dice, los indios son los negros, son una raza más vil que la de los españoles. Pero porque esos indios y esos negros luchan contra él. Lo que Y pasa es además que, en forma voluntaria, o sea, yo digo, a pesar de los errores que puede haber habido en las reformas borbónicas, esa gente veía que iba a perder muchísimo más con todo esto, o sea, que evidentemente veían una mano negra, veían la mano británica, porque eran indios, no eran tarados, y los veían además, se los es que, veía caminar ¿sabes? en las calles de América y se Lo los que veía pasa es que operar políticamente. claro, lo que pasa es que ahí viene uno de los temas. Por ejemplo, hay un venezolano, bueno, digamos, no por así decirlo, sino un indígena venezolano, y tú lo puedes buscar, y cualquiera que me escuche ahorita, José Dionisio Cisneros Guevara. Sí. ¿Ya? Él, ¿sabes por qué reaccionó en contra de Bolívar? Porque él se estaba yendo contra la religión católica. Dijo, este se está metiendo con la religión católica. Y se estaba yendo en contra de eso. Y él armó las guerrillas con los indios guajiros y le estaba haciendo la guerra a Bolívar. Y como Bolívar venía con una mentalidad tan afrancesada, eh, eh, por eso hay que tener mucho cuidado, saber quién enseña a qué a nuestros niños, porque recordar que el maestro de él era Simón Rodríguez, y ese era un ávido lector de Rousseau, de todo, o sea, el tipo estaba ya rayado el cerebro y le rayó al otro. Y más que el otro también que sufrió la pérdida de su esposa, que se casó en Madrid, viene, se le muere ahí, o sea, la pobre señora, esa pobre señora que no tenía, por así decirlo, las defensas altas para vivir en el clima de Venezuela en ese momento, la Capitanía General, se le muere, entra en una gran depresión, y eso médicamente puede degenerar en esquizofrenia, porque no había como tratarla en ese momento, la depresión. Y pues bueno, la familia Bolívar era una familia multimillonaria, no era pobre, no era miserable, o sea, era una de las familias más prestantes de Caracas. No eran cualquiera, como sabemos decir, no era ningún cualquier pelo de cochino o de cerdo, si tú quieres. No, no, no. Era una familia muy, ¿Usted termina muy. pobre? Según Pablo Victoria, no. No, 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 él no termina pobre, no, para nada. Lo que dice el doctor Pablo Victoria es cierto, él no termina pobre. Pues, sí, todavía, ¿sabes cuál es uno de los descendientes directos por los hermanos de Bolívar? Ahora andan diciendo que hay hijos de Bolívar. ¿Cuántos se sabrán? No sé, porque él sufría de criptorquidia, orquitis. No tenía producción seminal, es decir, el espermatozoide no llegaba a fecundar. ¿Tú sabes quién es el familiar directo por el lado que ha aparecido en No. todas las... Leopoldo López. Leopoldo López, el que se le enfrentó a Maduro y que peleó, Sí, sí. es por el lado de una de las hermanas de Bolívar, es descendiente o sea, no ha parado, o sea, ¿cómo te puedo Por la, explicar? O por sea, la- perdón, por la hermana realista, entonces. puede ser por la hermana realista, pero por eso te digo, mi querido Patricio, la pésima formación filosófica. Recordad a los que están estudiando filosofía, vosotros sois buscadores de la verdad, no de cualquier cosa. Vosotros sois buscadores de la verdad, Sí, por un hay que lado. Y por recuperar otro, ese espíritu agustino, como dijiste vos. claro, pues ser buscadores de la verdad, por Dios, o sea, ya déjense de cosas. Se supone que por eso vais o sea, sois peor que los analfabetos. O sea, los analfabetos se les entiende porque no saben leer y escribir. Pero aún sabiendo leer y escribir, siguen repitiendo las mismas barbaridades. Algo no cuadra, por un lado. Y por otro lado, bueno, ya, eh, recordar que la política va de la mano con la filosofía. Claro. Y ahí tú puedes entender cuando tienes a un Alberto Fernández, a una Cristina, a una, que no sé si Sí, decir a sí, Kirchner. mira, cualquiera que pongas así, meté los nombres de todos nuestros políticos, saca uno, da lo mismo. Ninguno Ya, por de ejemplo, ellos ha pasado de limpiar los pisos en el Senado de Roma.
Ya, o sea, o si pasó por la universidad, capaz que la universidad no pasó por ellos. No lo sé. Ya, Ahí puede ser, eso también se da, ¿no es cierto? Y claro, o además sea, de eso, hoy oh, salen, de la universidad te salen tipos que son analfabetos. es que no saben, es que literalmente no saben, ¿cómo te digo? O sea, un ingeniero, por ejemplo, verás, yo tuve acá, sí te comenté, mi profesor que tuve aquí en la Universidad Salesiana, aquí en Quito, fue el padre Alejandro Saavedra, un sacerdote salesiano que vino de la Gregoriana de Roma. Y él nos explicaba que allá cualquier carrera que tú estuvieras estudiando, tú tienes que pasar 2 años por filosofía, pero bien estudiada. Claro. Cualquier, no importa cuál. Cualquier carrera, tú pasabas por filosofía 2 años, si no, no te graduabas, punto, no pasa nada. Ya, entonces tenías que saber, Además, conocer. vamos a decir algo a las críticas que hacen sobre todo los liberales. Esa España supuestamente oscurantista porque la gente sabía filosofía o teología. Fue Doña Lomares, durante 3 siglos. Una vez Borges, que del respeto a él que tengo, fue un buen escritor sin haber pasado por la universidad, pero cometió un furcio histórico que fue muy gracioso. Él dijo, y por su admiración a Inglaterra, dice, a España no se le dio el don de navegar. Entonces, Muñoz Aspiri, un historiador argentino, dice, sí, sí, es cierto, España descubrió América en dirigible. Entonces, pero Borges sabía sus limitaciones, por ejemplo, si a mí no me preguntan de política, si yo. Claro. Este, es una imprudencia preguntar a mí. Pero es cierto, si no había un filósofo que decía, un filósofo que estudia filosofía debería hacer unos meses de estudio de carpintería. Y todos los que estudian carpintería, ingeniería, deberían hacer unos meses de filosofía. Creo que a ambos les vendría bien. Uno les haría también más. Es que justo, es que lo que pasa es que cuando se estudiaban, a ver, cuando tú decías en el medioevo, la escuela, ya pongámosle ya en la escolástica más ya tardía, ya, cuando tú estudiabas humanidades, digamos, ciencias, no es que tú estudiabas digamos, pongámosle ahorita, ingeniería, no, tú estudiabas ciencias en general. Por ejemplo, estudiabas el trivium y el quadrivium, que eran matemáticas, estudiabas retórica, estudiabas aritmética, estudiabas geometría, estudiabas todo, ¿no? Es decir, no solo una hiper especialización que no te permite más, ¿no? Esto es uno de los temas que nosotros debemos considerar. Y eso es lo que yo digo, o sea, lo que nos pasa, por ejemplo, vamos a hacer caso, ¿por qué Estados Unidos es Estados Unidos? Porque, quieras o no, esos estudian filosofía, tienen PhDs en filosofía, no van por cualquier cosa. El problema de Europa es que eligieron mal su filosofía, en la filosofía francesa posmoderna, que nos Así está es. acabando. Eso es todo lo que le está pasando a Francia. Y ahorita Es eso que es lo que estoy leyendo. uno continúa la broma y dice, claro, y también el océano Atlántico estaba seco, fueron andando. No, sí. No, Escúchame, nos estamos yendo. Tuvimos muchísima dale. gente. Les pido a todos los amigos que están conectados, primero que le pongan me gusta, que nos sirve muchísimo, porque si nosotros estamos, digamos, si además de mirar nuestro programa le ponen me gusta, aumenta la cantidad de gente que lo va a ver. Así que estamos más de 400 personas viéndolo. Ah, Wow. no, hay 458 me gusta, vamos bien. Quiere decir que hubo gente que pasó, tocó y siguió, pero les agradezco muchísimo todo. Y además les comento, el viernes voy a estar en Mar del Plata, voy a dar una conferencia en un colegio. Estoy muy contento y posiblemente hasta me junte en medio de agosto con un famoso músico argentino porque vamos a ver si hacemos algo juntos, pero lo guardamos en secreto. Y también les comento que estamos planificando nuestro viaje a España. Eso se está haciendo con el esfuerzo de mucha gente porque, bueno, la idea es juntarnos a varios americanos que vayamos a defender a España. ¿Por qué? Porque si logramos que España recupere su raíz, eso nos va a ayudar a los americanos a recuperar la nuestra. Y poder ser de este continente, que fue un continente de esperanza, donde vinieron nuestros antepasados realmente a labrar sus sueños, que vuelva a ser un continente de sueños y que vuelva a ser esa civilización que nació en Atenas, que nació en el pesebre de Belén y que nació en el Senado de Roma, ¿eh?
que nació en esas 7 colinas, que pasa por España. En España se amalgama todo eso y con esa fuerza numantina llegaron a América. Así que aquellos que quieran darnos una mano para nuestro viaje, acá vamos a dejar el correo de un amigo que nos está dando una mano con lo siguiente. Primero, digamos, recaudando los últimos fondos que faltan y también porque hay gente que quiere que vaya a su pueblo o a su ciudad en España a dar una conferencia. Entonces, aquellos que quieran que yo vaya a su ciudad en España o a su pueblo, hay un pueblo de 260 habitantes y dije que sí, que quiero ir a la España profunda. Como acá me gusta mucho más la Argentina profunda que la de Buenos Aires, y eso que yo nací en Buenos Aires. Entonces, aquellos que quieran que yo vaya a hablar, nos mandan un correo a genche@genchecarreras.es. Y es posible que además en España nos juntemos con Mónica Nicolielo, con Francisco Núñez del Arco, con Marcelo Gullo, con un montón de americanos que iremos como tercios americanos a defender España. Así que aquellos que quieran, hay gente que está donando dinero desde 30 euros en adelante y hay otros que dicen véngase a mi casa que acaba de tener hospedaje o véngase a mi pueblo que vamos a hacer una conferencia y bueno, volver a recuperar. Nuestro propósito es hacer una suerte de cruzada intelectual y espiritual para ayudar a que el español recupere su patriotismo y así eso ayude a que los americanos podamos recuperar a nuestras patrias españolas americanas y a volver a vernos todos como hermanos en una confraternidad que nos ayude a enfrentar los desafíos del siglo XXI y si llegado el juicio de las naciones nos encuentre mejor parados para decirle a Dios, bueno, dimos testimonio, luchamos el buen combate y del Señor es la victoria. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Alejandro. Para mí un honor. Alejandro Amigo Ramón, como es profesor de historia y teoría del conocimiento, sabe muchísimo y me quedaría hablando, es uno de los programas más largos que hice en el año, lo voy a cortar porque si no, pero da como para que sigamos haciendo otro tipo de programas. Alejandro, te agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias. Saludos a todos vosotros. Muchísimas gracias, Alejandro. Y a ustedes, bueno, ahí les pusimos el correo. Y aquellos que quieran hacer el curso de historia nuestro, por supuesto, también en info@comunidadhispanista.com se pueden anotar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Alejandro Amigo Ramón, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, si les gustó, compartan, pónganle me gusta, divúlguenlo y mándenselo a sus amigos. Hasta pronto.